Él pensó que su mundo era solo lona y pintura, pero el destino lo haría detenerse en la acera de una casa que albergaba a la única mujer capaz de deshacer todas sus certezas. Leo estacionó la vieja camioneta de trabajo, un modelo destrozado que olía a aguarrás y a polvo de masilla, justo al lado de un jardín impecablemente cuidado. La primera sensación que lo golpeó fue el contraste brutal entre su vehículo y aquel barrio silencioso, donde las casas parecían sacadas de una revista de decoración. Él bajó, limpiando el exceso de pintura seca de sus pantalones vaqueros, y tiró de la mano de Miguel, su hijo de 7 años, que enseguida se distrajo con una mariposa azul. Leo era un hombre sencillo, de manos callosas y sonrisa fácil, pero que cargaba con el peso de ser padre y madre desde que la vida le obligó a ello. Él no buscaba dramas, solo la próxima pared que pintar. Por eso, al tocar el timbre, esperaba encontrar un conserje, o tal vez a una pareja de ancianos, impacientes. No esperaba a Elena. Ella abrió la puerta y el aire a su alrededor pareció cambiar de densidad. Llevaba un vestido ligero de lino, colores neutros, perfectamente alineada, el cabello brillante recogido en un moño elegante. Su perfume, que él no supo nombrar, era sofisticado y sutil, en total oposición al fuerte olor a sudor y pintura que él exhalaba. Si Leo era el hormigón, Elena era la seda. «Usted debe ser Leonardo, el pintor que el señor Rubén le recomendó», dijo ella, con una voz melodiosa, casi susurrada, como si fuera un secreto compartido. «Leo, para servirle. Y este es Miguel», respondió él, sintiendo que sus mejillas se calentaban. Intentó parecer profesional, pero era más consciente del agujero que tenía en su camiseta de trabajo que del presupuesto que había preparado. Miguel, ajeno a la incomodidad de su padre, miró a Elena con la curiosidad pura de los niños. «Hola, chica guapa», dijo el niño, lo que hizo que Elena sonriera. Una sonrisa genuina que desmontó un poco aquella fachada pulida. Ella se agachó, hablando con Miguel, sobre la mariposa que había encontrado, y Leo tuvo un instante para notar la delicadeza de sus dedos, las uñas impecables. Era un mundo de distancia, pero por algún motivo no parecía amenazador, solo fascinante. Ella lo condujo hasta la pared del fondo, explicando que necesitaba un color específico, un tono de azul claro que transmitiera tranquilidad. La descripción del trabajo era directa, pero las miradas que ella le dedicaba eran largas y llenas de una curiosidad que Leo no supo descifrar. Ella estaba allí, en su casa grandiosa, buscando un novio, como supo después a través de los cotilleos del vecindario. Pero la manera en que lo miraba a él, el pintor sucio y padre soltero, no se parecía a la forma en que alguien busca pareja. Se parecía a la forma en que alguien busca un ancla. Prometió empezar al día siguiente, tan pronto como consiguiera el tono de azul exacto. Mientras se alejaba, Leo se sintió extrañamente ligero. No solo era el trabajo lo que lo animaba, era la imagen de esa sonrisa desarmando su rigidez. El conflicto estaba planteado, la elegancia buscando lo simple, y lo simple temiendo la complejidad. Y si estás siguiendo esta historia y sientes que el contraste entre estos dos mundos ya te está atrapando, te pido que le des me gusta, te suscribas al canal y compartas este drama con alguien que ame las historias donde lo improbable sucede. El destino, después de todo, adora mezclar los colores. El sol de la mañana siguiente encontró a Leo mezclando el azul. Había dejado a Miguel en el colegio más temprano y estaba decidido a ser solo el pintor. La idea de que aquella mujer, tan fuera de su alcance, pudiera estar interesada en alguien como él era ridícula. Sin embargo, Elena se aseguró de estar presente. No era el tipo de jefa que delegaba y desaparecía.
traía agua fría con limón en copas de cristal y hacía preguntas. El primer día quiso saber sobre el proceso de la pintura, sobre el secado y la durabilidad. El segundo día, las preguntas se volvieron más personales. ¿Es difícil criar a un hijo solo, Leo?, preguntó ella, mientras él esparcía la imprimación sobre la pared rugosa. Él se detuvo y la miró. Ella estaba sentada en una silla de jardín, observándolo. Es trabajo, pero Miguel es un buen chico. Él me enseña más a mí de lo que yo a él, respondió él, encogiéndose de hombros. A él no le gustaba hablar sobre el pasado, sobre la madre de Miguel que simplemente se había ido, pero con Elena parecía extrañamente fácil. Él se dio cuenta de que, detrás de aquel barniz de sofisticación, había una soledad palpable. Ella no estaba simplemente pintando el muro, estaba buscando algo para llenar el silencio de aquella casa demasiado grande. Los días se transformaron en una rutina agradable de trabajo y conversaciones furtivas. Leo descubrió que Elena era arquitecta, pero trabajaba remotamente y parecía tener una agenda extremadamente flexible. Ella hablaba sobre colores y texturas con pasión, pero siempre había un toque de melancolía cuando mencionaba su vida anterior, la vida en la capital, de donde se había mudado hacía un año. Él la veía distraerse, con sus ojos fijos en un punto distante, como si estuviera reviviendo una escena incómoda. «Es un trabajo que te trae mucha tranquilidad, ¿verdad?», comentó ella una tarde, observando el movimiento repetitivo del rodillo en sus manos. Saber exactamente el resultado que vas a tener. No hay sorpresas. En pintura no. En la vida siempre las hay, replicó él, con una sonrisa torcida. La intimidad creció en los pequeños detalles. La manera en que él guardaba la herramienta para no ensuciar su jardín, la manera en que ella preparaba café muy cargado, exactamente como a él le gustaba, sin que tuviera que pedirlo. Leo empezó a sentirse más a gusto, pero la inseguridad era un parásito persistente. Se descubría mirando sus propias manos, comparándolas con las de ella, temiendo que la aspereza de su vida pudiera, eventualmente, repeler la suavidad de la de ella. Cuando él la invitó a tomar un helado con Miguel el fin de semana, casi se arrepintió en el instante en que la palabra salió de su boca. «Es un sitio sencillo, cerca de la plaza», advirtió él, sintiendo la necesidad de delimitar su territorio social. Ella simplemente asintió, con un brillo en los ojos. «Me encanta el helado de pistacho y adoro la plaza». El encuentro fue perfecto y simple. Miguel reía manchándose la cara de chocolate. Elena parecía relajada, vistiendo unos jeans y una camisa de algodón que la hacían más accesible. Leo pensó, quizás la diferencia no sea tan grande después de todo, pero la ilusión de simplicidad duró poco. Cuando él la dejó en casa, en la penumbra de la noche, casi la besa. La tensión era eléctrica, un calor silencioso entre ellos, roto solo por el sonido de la brisa en los árboles. Él titubeó, y en ese breve segundo de indecisión el rostro de Elena se cerró. Parecía haber recordado algo, o a alguien. «Gracias, Leo», dijo ella rápidamente, volviendo al tono de elegante formalidad del primer día. Dio un paso hacia atrás. «Que tengas una buena noche». Él se quedó quieto, sintiendo el rechazo como un corte superficial, pero doloroso. Vio encenderse la luz del salón, y a través de la cortina fina, notó que ella no miraba al frente, sino al móvil, el rostro tenso, iluminado por la pantalla. Había una preocupación allí, algo que no pertenecía al mundo tranquilo que estaban construyendo. Leo lo supo, con la fría certeza que solo la experiencia de vida enseña, que aquella mujer cargaba más equipaje del que él había imaginado. No era solo la soledad lo que la había hecho llamarle para pintar el muro. Era huida,
En los días siguientes, el cambio en el ambiente era palpable. El muro estaba casi listo, el color azul parecía perfecto, pero la armonía entre ellos se había roto. Elena seguía apareciendo en el jardín, pero las conversaciones eran cortas y profesionales. Su risa estaba ausente. Leo intentaba concentrarse, pero el silencio de ella lo distraía más que cualquier ruido de la obra. Veía sus ojos hinchados por la mañana, disimulados con un maquillaje perfecto, y notaba la frecuencia con la que atendía llamadas fuera de su vista, susurrando apresuradamente en un tono que él nunca había oído. Antes, era una voz de miedo e irritación contenida. Una tarde, Leo estaba en la escalera, aplicando la segunda mano de pintura en la esquina superior, cuando oyó una conversación más alta de lo normal que venía de la zona de la piscina. Elena estaba en la terraza, y aunque estaba intentando mantener el tono bajo, la frustración hizo que las palabras se filtraran. «Ya lo dije, deja de llamarme. Corté todo, no queda nada», exigía ella, con la voz temblándole. Hubo una pausa, y Leo oyó un fragmento de la respuesta del interlocutor, un ruido áspero de voz masculina, autoritaria y distante, que venía del móvil. Elena entonces suspiró, un sonido de pura extenuación. «No voy a volver. Construí una vida nueva aquí, simple. ¿Entiendes? Simple. Y ya no tienes derecho a arruinar esto. Déjame en paz». Colgó el teléfono abruptamente, y Leo oyó el sonido del aparato siendo lanzado al sofá. Él bajó de la escalera, fingiendo buscar una lata de pintura en el suelo, tratando de parecer que no había escuchado nada. Cuando ella apareció, su rostro estaba pálido y tenso. El lino perfecto no conseguía ocultar el temblor de sus manos. «¿Está todo bien, Elena?», preguntó Leo. La preocupación en su voz era instintiva, desprovista de juicio. Ella evitó su mirada. «Sí, solo viejos problemas de trabajo. Ya sabes cómo es, gente que no entiende que has pasado página». Intentó forzar una sonrisa, pero parecía más una mueca de dolor. «El muro está quedando precioso. Terminas mañana, ¿verdad?». El cambio brusco de tema fue un muro más difícil de franquear que el de mampostería que él estaba pintando. Leo se sintió descartado, no como un hombre que estaba forjando un vínculo, sino como un prestador de servicios que estaba terminando su trabajo. El miedo que sentía era tan intenso que estaba creando una barrera física entre ellos. Se dio cuenta de que la simplicidad que buscaba en su nueva vida, y tal vez en él, era una armadura contra la complejidad peligrosa de su pasado. Quería preguntar, quería decirle que él estaba allí, que él podría ayudar, pero el orgullo y la inseguridad se lo impidieron. Después de todo, ¿qué podía hacer un simple pintor de paredes contra los problemas de trabajo de una sofisticada arquitecta de la capital? Volvió al trabajo, con el corazón apesadumbrado. El azul tranquilo de la pared ahora parecía simplemente frío. Aquel silencio ya no era de complicidad, era de incertidumbre. Se dio cuenta de que, si quería seguir con Elena, necesitaría prepararse para enfrentar fantasmas que ni siquiera conocía. La tensión alcanzó su punto máximo a la mañana siguiente. Era el último día de trabajo, y Leo había llegado temprano, decidido a terminar e irse antes de que el ambiente pesado lo consumiera. Estaba organizando el material cuando un coche lujoso y negro, con cristales tintados, se detuvo bruscamente frente a la casa de Elena. De él salió un hombre impecablemente vestido, con una arrogancia que llenaba el aire. Era alto, de cabello canoso, y llevaba un reloj que valía más que el camión de Leo. No parecía un amigo ni un colega de trabajo. Parecía un depredador. El hombre tocó el timbre con fuerza. Elena atendió, y Leo vio cómo su rostro se vaciaba de color. «¿Qué haces tú aquí, Carlos?»,
preguntó ella, con la voz baja, casi inaudible, pero cargada de repulsión. Vine a buscar lo que es mío, Elena. ¿Creíste que huir a este pueblito y esconderte detrás de paredes recién pintadas cambiaría algo? Miró a Leo, que estaba quieto, inerte, sosteniendo un pincel. La mirada de Carlos era de puro desprecio. ¿Contratando peones para hacer trabajo manual? ¡Qué decadencia! Leo sintió que la sangre le hervía, pero permaneció inmóvil, comprendiendo que aquello era el clímax de la crisis de Elena y que no debía interferir sin saberlo todo. «No tienes derecho a aparecerte aquí», replicó Elena, recuperando lo que quedaba de su postura. «Yo tengo derecho a recuperar lo que te llevaste o lo que me costaste, dependiendo de cómo tú quieras contar. ¿Sabes el desastre que tu partida causó en mi vida profesional? Yo confié en ti con todo, Elena». La verdad empezó a desvelarse en dolorosos fragmentos. Elena no solo había dejado un empleo, había huido de una relación abusiva y de una sociedad de negocios deshonesta con este hombre. Carlos, el antiguo prometido, no solo la manipulaba emocionalmente, sino que la utilizaba en turbios manejos financieros en la capital. Cuando ella decidió denunciarlo y cortar lazos, él la amenazó, destruyendo su reputación y obligándola a mudarse deprisa para empezar de cero, bajo la constante amenaza de que él la encontraría. «Yo no me llevé nada tuyo, Carlos. Solo me negué a participar en tus estafas, y el coste de eso fue mi propia paz», gritó ella, las lágrimas rompiendo finalmente la barrera. Carlos rió, un sonido seco y cruel. «¿Paz? Apenas puedes pagarle a un pintor de brocha gorda. Tu paz es una ilusión que yo puedo romper con una simple llamada. O vuelves para arreglar la situación, o te aseguro que ni este Mindundi de aquí querrá acercarse a ti cuando cuente lo que la arquitecta Elena hizo en la capital». Leo no aguantó más. Arrojó el pincel al suelo, el ruido metálico atrayendo la atención de ambos. Caminó lentamente hacia la puerta. Ya no le preocupaba la diferencia social. Estaba furioso por la cobardía de Carlos y el dolor que infligía a Elena. «Creo que ya puedes irte», dijo Leo, con la voz sorprendentemente calmada, pero con una firmeza de acero que él rara vez utilizaba. Carlos miró a Leo de arriba abajo, una sonrisa de burla en el rostro. «¿Y tú quién eres, payaso? ¿El novio nuevo? Soy el hombre que está aquí ahora, y estás invadiendo su propiedad. Vete, o llamo a la policía y les explicas lo que viniste a buscar», replicó Leo, dando un paso adelante, cubriendo a Elena. Carlos dudó, al ver la determinación en los ojos de Leo. Un tipo de fuerza a la que no estaba acostumbrado a enfrentarse, ya que estaba acostumbrado a tratar con abogados y secretarias. Dejó escapar un bufido, pero se dio cuenta de que la escena podría llamar la atención de los vecinos. «Esto no termina aquí, Elena, y no pienses que ese jueguito tuyo de vida sencilla te va a proteger». Entró en el coche y aceleró, dejando una estela de humo y tensión. Leo se giró hacia Elena, que estaba llorando, convulsivamente, con las manos sobre el rostro. El momento de heroísmo se desvaneció, sustituido por el rencor. Él estaba dolido, no por el pasado de ella, sino por la omisión. «No confías en mí», dijo, con la voz baja y herida. «Me dejaste construir esta historia entre nosotros, sabiendo que era una bomba de relojería. ¿Por qué no me lo contaste?» Ella levantó el rostro, las lágrimas mezclándose con el maquillaje. «Tuve miedo, Leo, miedo de que me vieras como él me veía. Alguien sucia, alguien que se equivocó, alguien que necesita huir. Te vi a ti y vi la vida limpia que construiste con Miguel, y yo quise eso. Quise ser la Elena sin pasado. Quise merecer tu sencillez». El silencio que siguió fue un abismo. Leo sintió la frustración de haberse sentido utilizado, aunque fuera inconscientemente, como parte de la huida de ella. La diferencia de clases ya no importaba, la que importaba era la diferencia de confianza.
Cogió sus cosas de pintura, ignorando la pintura aún fresca en la pared. «Tengo que irme», dijo, dándole la espalda. «Terminaré el muro otro día. Pero no podemos tener nada más hasta que decidas quién eres realmente y si puedes ser honesta conmigo al respecto». Se marchó, dejándola sola en su mansión, el azul de la pared pareciendo más sombrío que nunca. La verdad había destruido la ilusión de un comienzo fácil. Leo pasó los 2 días siguientes intentando convencerse de que había hecho lo correcto. Se sumergió en el trabajo, en otras obras, pintando colores que nada tenían que ver con el azul tranquilo que Elena había elegido. Miguel notó el cambio en el humor de su padre, el silencio pesado en el coche. Leo la extrañaba, su olor, su risa, incluso el café extra fuerte. Pero la imagen de ella llorando e implorándole a aquel hombre lo atormentaba. No podía construir una vida sobre mentiras, incluso si eran mentiras nacidas del miedo. A la tercera noche, escuchó un golpe en la puerta de su modesto apartamento, situado encima de una ferretería. Era Elena. No vestía lino, sino pantalones oscuros y una blusa sencilla, y llevaba el cabello suelto. Parecía más pequeña y vulnerable que nunca. «Sé que no terminaste el muro», dijo ella con los ojos anegados pero firmes. «No tuve tiempo, y el azul terminaría estropeándose en la lata», respondió él, evitando invitarla a pasar. «No vine a hablar del muro, Leo. Vine a hablar de lo que dijiste, de quién soy realmente». Respiró hondo. «Soy la Elena que cometió errores ingenuos en el pasado, que confió en la persona equivocada y que tuvo que huir para salvarse. Y sí, me escondí tras esa vida que pensé que sería más segura. Pero también soy la Elena que adoró a tu hijo, que sonrió de verdad por primera vez en años cuando estaba frente a ti y que te ama, Leo. Sí, te ama. Y el miedo a perderte por culpa de mi pasado me hizo mentir, y lo siento mucho. Tú no eres parte de mi huida. Tú eres el motivo por el que quiero quedarme». Sacó un sobre del bolsillo y se lo entregó. Eran documentos y copias de denuncias contra Carlos, junto con extractos que probaban que había perdido todo al marcharse. Estaba allí, desnuda de secretos, exponiendo su debilidad y su fuerza al mismo tiempo. Leo tomó los papeles, pero no los leyó. La miró a ella, a la honestidad desesperada en sus ojos, y se dio cuenta de que el contraste entre ellos era, en realidad, lo que los salvaba. La sofisticación de ella era un caparazón que necesitaba de la simplicidad de él para sentirse segura, y la simplicidad de él necesitaba de la complejidad de ella para expandirse. «Yo no soy un héroe que resuelve problemas de gente rica, Elena», dijo él, su voz suavizando. «Eres el héroe que me hizo querer dejar de huir, Leo. Eres mi estabilidad, y te juro que ya no hay más secretos». Él la invitó a pasar, y hablaron durante horas, no como jefe y proveedora de servicios, o como la elegante y el sencillo, sino como 2 adultos, asustados, pero enamorados, que decidían construir algo juntos sobre las ruinas de la desconfianza. Él leyó los documentos, comprendiendo el riesgo que ella corrió y el miedo que la paralizó. La diferencia entre ellos dejó de ser una barrera y se convirtió en una fuerza mutua. El conocimiento del mundo de ella podía protegerlos de los peligros externos, y la integridad de él protegería el hogar que crearían. A la mañana siguiente, Leo volvió a casa de Elena, pero esta vez no estaba solo. Miguel lo acompañaba. Leo no fue a terminar el muro, sino para empezar a construir la base de un nuevo futuro. Lo primero que hizo fue tomar el cubo de pintura y pedirle a Elena que lo ayudara. «Vamos a darle la tercera mano de pintura», dijo. «Juntos. Así nos aseguramos de que este color perdure». Pintaron codo a codo, las manos de ella, antes reservadas a proyectos de arquitectura, manchadas de azul, junto a las manos curtidas de él. El muro
ahora sólido y vibrante. Representaba la fundación de la confianza que habían reconstruido. La elegancia de Elena había aprendido a valorar la solidez, y la sencillez de Leo se había convertido en el puerto seguro para una mujer que necesitaba un lugar al que realmente pudiera llamar hogar. Eran la prueba de que el amor, cuando es verdadero, no se preocupa por las clases sociales, sino por la honestidad de las intenciones. No eran iguales, pero eran esenciales el uno para el otro, y esa era la más bella de las pinturas. Si te emocionaste con la valentía de Elena y la fuerza de Leo para superar las barreras de la desconfianza, deja tu me gusta ahora mismo. Comparte esta historia con quien crea en el poder transformador del amor y no olvides suscribirte para seguir otras narrativas que demuestran que el destino adora sorprender. Después de todo, ¿quién diría que un rodillo de pintura podría unir mundos tan distantes? El color final en el muro solidificó no solo el cemento, sino también la nueva base entre ellos. El olor a pintura fresca duró días, mezclándose con el aroma del café fuerte que Elena comenzó a ofrecer a Leo después de que terminaba sus pequeños trabajos por el vecindario. Ya no necesitaba pintar el muro, pero encontraba excusas. Una pequeña grieta en el cemento de la acera, una puerta que necesitaba un ajuste, cualquier cosa que garantizara que al mediodía pudiera quitarse la camiseta de trabajo y sentarse a la mesa de madera de su cocina, donde la luz de la mañana se derramaba con una elegancia que jamás había visto. Elena, que parecía haber abandonado sus trajes formales y ahora vestía lino holgado, lo observaba en silencio mientras él bebía. La intimidad crecía en los detalles. Leo se dio cuenta de que ella solo bebía café con leche de avena y que tenía la costumbre de pasarse la mano por la frente cada vez que estaba concentrada leyendo los complejos proyectos esparcidos sobre su mesa de comedor. Una mesa que parecía costar el valor de su camioneta. Elena notó las discretas cicatrices en sus manos, marcas de años de trabajo duro, y la manera cariñosa en que hablaba con Luna por teléfono, siempre prometiéndole un helado al final de la tarde. Un día, mientras él reparaba una valla endeble en la parte trasera, ella lo llamó para mostrarle el jardín que estaba reformando. Era un área verde exuberante, llena de plantas raras cuyos nombres apenas podía pronunciar. Caminaron lado a lado, y la cercanía parecía exigir una nueva cautela. Él se sentía un tractor en su mundo de porcelana. «Es precioso, Helena, pero debe dar mucho trabajo, ¿eh?», murmuró, manteniendo las manos sucias en los bolsillos. Ella sonrió, una sonrisa que ya no era defensiva, sino verdaderamente abierta. «No es el trabajo lo que me asusta, Leo, es la posibilidad de estropear algo que está tan bien plantado». La frase quedó en el aire pesando, más que solo la jardinería. Él entendió que ella hablaba sobre ellos. La confianza estaba ahí, pero la inseguridad era un muro invisible, mucho más alto que el de hormigón que él había pintado. El contraste entre sus vidas se volvía abismal con cada paso que daban dentro del universo del otro. Cuando él la invitó a una simple parrillada en su casa, con los amigos del trabajo y Luna jugando en el patio de tierra, Leo pasó la semana limpiando y organizando cada rincón, con un nerviosismo que no sentía desde la adolescencia. Temía que el olor a grasa del garaje, los muebles gastados y el fuerte sonido de las risas de sus amigos la hicieran huir. «Te vas a sentir fuera de lugar», le confesó una tarde, mientras ajustaba el carburador de su camioneta. Él estaba sucio, el cabello revuelto, y ella estaba sentada a una distancia segura, vestida con pantalones blancos impecables. Ella se quitó las gafas de sol y lo miró con una seriedad que siempre lo desarmaba. «No me siento fuera de lugar contigo, Leo, me siento segura. Y eso vale más
que cualquier diseño de interiores. A pesar de la reafirmación, su inseguridad persistía, plantada en el suelo de la diferencia social. Él era el hombre de acción, ella era la mujer de las ideas sofisticadas. ¿De qué tendrían que hablar una vez que el trabajo físico terminara? Pero había algo más que Leo empezó a notar, una sutil sombra que cruzaba la mirada de Elena cuando estaba sola. A veces, su móvil sonaba, y la pantalla mostraba un nombre que ella ignoraba con una rapidez casi desesperada, volteando el aparato hacia abajo. En otras ocasiones se perdía en medio de una frase, los ojos fijos en un punto distante, como si estuviera reviviendo una conversación desagradable. Él intentó preguntar sobre su pasado, qué la había traído a un barrio tan tranquilo y apartado después de una carrera tan prometedora en grandes ciudades, pero ella siempre se desviaba. Son cosas antiguas, Leo. Historias que no valen la pena. Apenas valía la pena desenterrarlo, decía ella, siempre con un tono final y definitivo. Una noche estaban en su sofá, viendo una película que él había traído, una comedia tonta que la hizo reír hasta las lágrimas, lo que alivió el corazón de Leo. Pero la risa cesó abruptamente cuando una noticia rápida en la televisión mostró el rostro de un hombre elegante, un empresario conocido en el sector inmobiliario, involucrado en un escándalo financiero. Elena se puso pálida y el mando a distancia cayó de su mano, golpeando suavemente la alfombra persa. ¿Lo conoces?, preguntó Leo, con la voz baja, sintiendo la tensión vibrar en el aire. Ella tardó un tiempo agonizante en responder, con los ojos fijos en la pantalla, donde el reportaje ya cambiaba al anuncio de un coche de lujo. «Lo conozco», susurró ella, con la voz tensa y frágil, como cristal a punto de romperse. Se levantó rápidamente, caminando hacia la ventana, de espaldas a él. «Lo conozco de un pasado que creía haber enterrado muy bien. Leo, no». Necesitaba más detalles para entender que aquel hombre en la pantalla, con su traje caro y su sonrisa forzada, era la clave de la inseguridad que él veía en sus ojos, y el secreto que tanto se había esforzado por esconder tras la pared recién pintada. La historia de Elena era mucho más compleja que simplemente cambiar de domicilio. Estaba huyendo de algo, o de alguien, y ahora ese pasado acababa de llamar a la puerta, no con un rodillo de pintura, sino con la frialdad de un reportaje televisivo. El ambiente íntimo que habían construido se deshizo, sustituido por una tensión creciente y silenciosa que prometía arruinar todo lo que habían arriesgado para construir juntos. Leo sintió que el miedo le helaba el estómago. El mundo de ella, después de todo, era peligroso. Se acercó, dubitativo, y tocó ligeramente su hombro, sintiendo la rigidez en su cuerpo. Sabía que la confrontación era inevitable. Ella se giró, con los ojos anegados, pero llenos de una dolorosa determinación. «No lo entiendes, Leo. Esto no es solo sobre un exnovio, es sobre todo lo que yo...» Intenté dejarlo atrás. El conflicto, hasta entonces solo una sombra, acababa de tomar forma, y era demasiado grande para ser ignorado. Leo pensó en Luna, en la vida simple y honesta que llevaba, y se preguntó si valía la pena enfrentarse al torbellino que el pasado de Elena sin duda traería. Pero entonces vio el miedo puro en sus ojos, y la fuerza que lo impulsaba no era la razón, sino el sentimiento genuino que crecía en su pecho. No podía dejarla sola ahora. «Entonces, explícame», pidió él con voz firme. «Empieza por el principio, Elena. Yo estoy aquí». Pero antes de que ella pudiera hablar, el teléfono fijo del salón sonó, un ruido estridente e inesperado en el denso silencio. Elena no contestó, pero el segundo timbrazo hizo temblar su cuerpo. «Saben dónde estoy», dijo, con la voz casi inaudible. «Siempre lo saben».
Corrió hasta la mesa del comedor, cogió el portarretratos que siempre mantenía boca abajo, una foto antigua de ella, sonriendo junto al magnate de la televisión, y lo escondió rápidamente en un cajón. La tensión era sofocante. Leo se dio cuenta de que su huida no era solo emocional o geográfica, era legal. Estaba escondida y la llegada de él a su vida la había vuelto quizás descuidada, exponiéndola de nuevo al peligro. ¿Quiénes son ellos?, insistió, su simplicidad contrastando con la complejidad del drama que se desarrollaba. Él no era un detective, era un pintor, pero la necesidad de proteger fue instantánea. Ella respiró hondo, pareciendo tomar una decisión que lo cambiaría todo. Aquel hombre, el de la televisión, no es mi exnovio, es mi exmarido. Y él fue la razón por la que lo perdí todo y necesité mudarme aquí, prometiendo nunca más mirar atrás. No lleva bien la idea de que he rehecho mi vida. Y ahora... Elena indicó un punto en la pantalla del ordenador. Era una alerta de noticias, un pequeño párrafo sobre una disputa de propiedades en la que su nombre estaba involucrado, ligándola directamente al escándalo de desvío de fondos de su exmarido. La casa, su refugio, el que él había ayudado a llenar de color, estaba en peligro. La disputa no era solo por dinero, sino por venganza. El aire de la sala parecía denso y opresor, y el romance que florecía delicadamente entre ellos ahora se veía aplastado por la brutal realidad del mundo de Elena. Él había pintado una pared para protegerla de las miradas curiosas, pero no había pintura que pudiera contener el tsunami que se cernía sobre su pasado. Leo tragó saliva. No solo la diferencia de clases sociales los separaba, sino un abismo de problemas legales y emocionales que parecían infranqueables. Él miró a Elena, su elegancia intacta, pero ahora visiblemente marcada por el dolor y el miedo, y supo que la fase de flirteo había terminado. Ahora era tiempo de guerra. «De acuerdo», dijo. Su voz adoptando un tono que ella nunca había oído, tranquilo, pero inquebrantable. «¿Qué hacemos ahora?» Él no huyó, se inclinó hacia adelante, listo para encarar cualquier cosa. El coraje de Leo era la única cosa que podía rivalizar con el miedo de Elena, y en ese momento de tensión máxima, ella vio que él no era solo el hombre simple que arreglaba cosas, sino el pilar que ella necesitaba para no derrumbarse. «Primero, desconectamos ese teléfono», dijo ella, señalando el aparato fijo, que sonaba por tercera vez. «Y después, no contestamos nada que venga de un número desconocido. Necesitamos silencio para pensar». El peso del secreto revelado planeaba sobre ellos, y la noche prometía ser larga, repleta de confesiones y planes de defensa. Leo tomó su mano. No importaba que estuviera sucia de grasa, la conexión era pura. La pared había sido pintada. Ahora era hora de construir una fortaleza. La crisis estaba instalada. La puerta de entrada de Elena crujió suavemente con la brisa nocturna que entraba, y ella dio un salto asustado, mirando la cerradura como si esperara que el pasado se materializara allí mismo. «Es solo el viento», Leo garantizó, pero él también estaba tenso. Se sentaron en el suelo de la sala de lejos de las ventanas, como si se estuvieran preparando para un asedio. Elena cogió una discreta caja de metal de la parte superior de la estantería, la misma que había cerrado abruptamente cuando Leo estuvo allí por primera vez, y la abrió. Dentro había documentos y cartas, todos relacionados con el proceso de divorcio y el fraude cometido por su exmarido, en el que ella había sido implicada injustamente. Ella necesitaba probar que estaba limpia, pero el poder y la influencia de él eran vastos. «Vine aquí para esconderme y limpiar mi nombre», explicó Elena con la voz baja. «Pero él no va a parar. Necesita que yo parezca culpable para poder quedarse con la totalidad de los activos». Leo escuchó todo, absorbiendo los
complejos términos legales, los nombres de abogados y el escenario de traición. Él no entendía de finanzas, pero sí de injusticia. Y el sufrimiento que vio en los ojos de ella era real. Su dolor venía de tener su reputación destruida por alguien que debería haberla amado. ¿Y qué hacemos con esto?, preguntó él, tocando uno de los documentos con la punta del dedo. Elena sonrió, pero era una sonrisa débil, casi derrotada. Necesitamos un plan, y tenemos que actuar como si nada estuviera mal, especialmente ahora que él sabe que estoy aquí. Ella miró a Leo, y la gratitud en sus ojos era el peso de 1000 palabras. Había llamado a un pintor para evitar la soledad, e, irónicamente, había ganado un compañero para la batalla de su vida. Su elegancia se unía a la resiliencia de él. La diferencia entre ellos ya no era una barrera, sino un escudo. Juntos, eran más fuertes de lo que parecían. El silencio de la noche fue roto solo por el sonido sutil de las páginas que pasaban, mientras Leo se adentraba en un mundo que, hasta horas antes, solo conocía por la televisión. Estaba inmerso en la crisis, y no había vuelta atrás. Él era el pilar de esa mujer, y él sostendría el peso de su pasado. Si sentiste la fuerza de la unión de Leo y Elena frente a la adversidad, dale a me gusta, comparte y suscríbete para no perderse lo que sucederá a continuación. El clímax se acerca, y su destino está a punto de ser puesto a prueba de forma definitiva. Él pasó la noche inmerso en contratos fríos y correos electrónicos agresivos, el olor a papel viejo y tinta costosa sustituyendo el aroma familiar a pintura fresca y agua ras. El sol de la mañana encontró a Leo con los ojos pesados, pero la mente extrañamente lúcida. Ya no era solo el pintor, era un guardián improvisado, un lego en medio de una guerra jurídica y emocional. La fachada de normalidad comenzó al día siguiente, cuando regresó al muro. El movimiento del pincel era metódico, pero su cabeza estaba en alerta máxima. El blanco que aplicaba parecía un disfraz, intentando ocultar la turbulencia que burbujeaba detrás de esas paredes de ladrillo visto. Observaba la calle, cada coche que pasaba despacio, cada repartidor, cada sombra proyectada en el asfalto. El vecindario, antes tranquilo, ahora parecía un escenario esperando el acto principal. Elena, por su parte, se puso de nuevo su máscara social. Aparecía en el jardín, elegantemente vestida para reuniones de trabajo, en casa, con el café en la mano y una sonrisa perfecta, pero Leo veía las vacilaciones. Revisaba el móvil cada 5 minutos y el clic del portón eléctrico la hacía sobresaltarse. Aquel miedo sutil, antes solo un susurro, ahora era una nota constante en la melodía de la casa. Una tarde, mientras él hacía el retoque final cerca de la enredadera que cubría el lateral del garaje, Elena salió, con la postura rígida. Estaba hablando por teléfono en un tono bajo y profesional, pero había algo en la inflexión de su voz, un nerviosismo contenido, que hizo que Leo dejara de pintar. «Sí, he entendido las condiciones», dijo, entornando los ojos por el sol. «Pero no es aceptable. Necesito más tiempo». La conversación duró poco, pero cuando colgó, su respiración salió en un suspiro pesado, como si hubiera aguantado el aire durante horas. Ella se dio la vuelta y vio a Leo observándola. Y por un instante, el muro entre ellos, que él estaba a punto de finalizar, pareció derrumbarse. «Estoy bien, Leo», forzó ella, pero su tono era gélido. «No lo parece», respondió él honesto. Limpió el pincel en el cubo, el fuerte olor a pintura invadiendo la suave brisa. ¿Era él? Elena dudó. El brillo de la mañana había dado paso a una sombra en su rostro. No directamente, pero está usando intermediarios. Personas que saben exactamente dónde herirme, Leo. Personas que le recuerdan mis compromisos.
La tensión entre ellos comenzó a crecer, alimentada no por la desconfianza, sino por la incertidumbre de la amenaza externa. Leo se dio cuenta de que el mundo de ella estaba hecho de reglas y contratos invisibles, cosas que él, con su vida simple y transparente, nunca tuvo que enfrentar. Su miedo no era por la amenaza física, sino por la posibilidad de que la sofisticación de aquel drama fuera demasiado compleja para su simplista solución de coger un martillo y resolverlo. Cierto día, la tensión se materializó. Leo había terminado de guardar sus herramientas y estaba a punto de marcharse cuando notó algo diferente en el césped impecable, junto al parterre de hortensias de Elena. Era una única rosa blanca, muerta, los pétalos marchitos y amarillentos en los bordes, y el tallo roto metódicamente. No era la flor en sí, sino la cinta que la sujetaba al tallo. Una seda azul marino con un bordado dorado. El mismo patrón exacto que él había visto en las fotos de boda que ella había guardado en las cajas debajo de la cama. La Tsempis, novia frustrada. Sintió que el estómago se le encogía. Aquello no era coincidencia, era una firma, un mensaje íntimo y aterrador. Miró hacia la calle, pero no había nadie. Solo el silencio de la tarde y la luz dorada del sol poniente, que parecía demasiado irónica para la oscuridad de aquel mensaje. Elena estaba en la sala, terminando una videollamada. Leo tomó la rosa con cuidado, como si fuera la evidencia de un crimen. Caminó hasta la puerta y llamó suavemente. Cuando Elena abrió, sonrió una sonrisa cansada, pero que se desvaneció al ver la flor en sus manos. Ella no necesitó preguntar de dónde venía. Sus ojos se abrieron desmesuradamente con puro terror. «Él estuvo aquí», susurró, y la palabra flotó en el aire cargada de culpa. El contraste entre la elegancia de la casa y la brutalidad de esa rosa muerta fue un shock para Leo. Él sabía que tenían que actuar, pero el cambio en el comportamiento de Elena lo golpeó más que la amenaza. Ella se mostró distante, cerrada, como si se estuviera preparando para luchar sola, tal vez por miedo a que él, el simple pintor, no fuera suficiente para esa guerra. Leo sintió que la inseguridad regresaba. «¿Tú estás segura de que me quieres en esto, Elena?», preguntó él con voz grave. «Esto es grande, es tu pasado regresando. Quizás sea mejor que me aparte, solo complico las cosas». Ella dio un paso atrás con la expresión herida. «No digas eso. Si hay algo que aprendí sobre el pasado, Leo, es que le encanta aislarme. Y no quiero quedarme sola esta vez». Puso la mano en el brazo de él, un toque desesperado. «Eres la única cosa real que me ha sucedido en años. Si él me vio contigo, pues que así sea. Ya no voy a encogerme más». Pero su determinación no duró mucho. En las horas siguientes, el miedo venció. Elena empezó a darle a Leo instrucciones que parecían sacadas de una película de espionaje. Le pidió que no trajera más a su hija, aunque a ella le encantaba jugar en el jardín, por miedo a involucrarla. Su sonrisa se desvaneció. La comunicación se volvió puramente estratégica, fría, y el calor que había empezado a crecer entre ellos fue reemplazado por la necesidad de supervivencia. Leo se sintió confundido. Se había enamorado de la mujer que reía libremente, a la que le gustaba su imperfección. Ahora veía a la mujer de hierro, la ejecutiva asustada, lista para construir muros más grandes de los que él estaba pintando. Se preguntaba si él era solo una herramienta de protección, un escudo temporal. «¿Qué haremos ahora?», preguntó Leo, con la rosa blanca y muerta tirada a la basura, pero cuyo olor persistía en el aire. Un recordatorio del peligro. Elena lo encaró, y sus ojos estaban anegados, aunque no permitió que las lágrimas cayeran. «Ahora, Leo, esperamos, y cuando venga, estaremos listos. Pero debes entender que él no se va a detener por un muro pintado.
El silencio era opresivo. Leo no sabía en lo que se había metido, pero sabía que ya no podía marcharse. Él era el pilar de esa casa y él sostendría el peso de su pasado. La diferencia entre ellos ya no era una barrera, sino una fuerza, lista para colapsar en cualquier momento. El clímax se acercaba, y su destino estaba a punto de ser puesto a prueba de forma definitiva, ante la amenaza real que ahora se cernía sobre el muro, recién pintado de blanco inmaculado. Él no se detendría por un muro pintado. La frase de Elena resonaba en la cabeza de Leo mientras la oscuridad de la noche engullía el vecindario. El aire nocturno parecía más denso, cargado con la promesa de algo inevitable. Aquella noche, Leo no regresó a casa. Se quedó en la pequeña dependencia del fondo de la casa de Elena, la misma donde había guardado sus latas de pintura y pinceles. Lo acordado era que se quedaría de vigía, un vigilante improvisado, pero él sabía que el verdadero peligro no estaba fuera, sino flotando entre ellos. Elena estaba en la sala de estar, la luz tenue de la lámpara dibujando sombras nerviosas en su rostro perfecto. De repente, un sonido cortó el silencio. No era fuerte, pero estaba fuera de lugar. El chirrido metálico de un portón distante al cerrarse. Leo se levantó, tenso, caminando descalzo por la sala hasta la ventana, agachándose ligeramente para espiar la calle vacía. «¿Qué pasa?», susurró Elena, con la voz tensa, acercándose a él por detrás, la mano levemente temblorosa tocando su hombro. Leo señaló la esquina. «Un coche. Detenido. Lleva más de 5 minutos. Tiene las luces apagadas». Su silencio fue pesado, lleno de presagios. Elena le tiró del brazo, alejándolo de la ventana, como si el cristal no fuera más que papel de seda contra el mundo. «Yo necesito que me lo cuentes todo, Elena», exigió Leo con la voz baja pero firme. «Dijiste que era un ex socio, alguien que te amenazaba, pero si está patrullando tu casa, si estás temblando de esa manera, esto no es solo una disputa de negocios». Ella cerró los ojos, respirando profundamente, y el aroma a lavanda se mezcló con el olor acre del miedo. «Tienes razón. Mentí, Leo. No sobre el peligro, sino sobre el motivo». Elena comenzó a hablar en un flujo urgente y bajo, con la voz embargada por la vergüenza. «Marcus no era solo un socio, era mi prometido desde hacía 2 años. Él lo controlaba todo. Nuestra empresa era una fachada para el desvío de fondos. Cuando la investigación comenzó, él necesitaba un chivo expiatorio, alguien con credibilidad, alguien que pareciera la víctima perfecta a ojos de los medios». El aire pareció enrarecerse para Leo. Él retrocedió un paso, la información golpeándolo como un impacto físico. La elegancia, los zapatos caros, el muro que había que pintar, todo formaba parte de un escenario cuidadosamente construido. «¿Eras tú la víctima?», preguntó Leo, la amarga ironía deslizándose en la punta de su lengua. Elena negó con la cabeza, las lágrimas deslizándose finalmente en silencio. «Fui cómplice por omisión, Leo. Soy la heredera de una fortuna, pero él tenía la influencia para destruir mi nombre y el de mi familia. Me obligó a firmar documentos, me puso en el centro del huracán. Cuando conseguí huir, hace 6 meses, perdí casi todo. Mi nombre fue limpiado, pero la sombra permaneció. Él me encontró. Quiere que vuelva, que sea la esposa perfecta, la imagen de quien lo perdona, para que la justicia se olvide de lo que hizo». Leo se sintió nauseado. El contraste entre ellos ya no era romántico, era devastador. Él era un hombre que se ganaba la vida honestamente, bajo el sol abrasador, limpiando la suciedad del mundo. Ella era una mujer que vivía a la sombra de un escándalo millonario, intentando pintar la fachada de una vida nueva. «¿Y yo?», preguntó Leo con la voz ronca, señalándose a sí mismo,
hacia la camiseta arrugada. ¿Qué soy yo, Elena? ¿El nuevo marido humilde y trabajador para darle credibilidad a tu nueva vida? ¿La pintura nueva y barata que usaste para cubrir la vieja podredumbre? El resentimiento era profundo, más corrosivo que la traición. No temía la confrontación con Marcus, temía ser una herramienta. ¡No!, suplicó ella, extendiendo la mano para tocarlo, pero él retrocedió. Nunca. Te llamé porque necesitaba a alguien de verdad. Al principio, lo admito, estaba buscando un escudo. Pero cuando viniste tú y tu hija, cuando vi la sencillez, la decencia, me enamoré de tu verdad. Me sentí segura, no por tu fuerza física, sino por tu honestidad. Parece que la honestidad es un lujo que no puedes pagar, respondió él secamente. El silencio que siguió no fue de espera, sino de ruptura. La relación, construida a base de miradas y complicidad silenciosa sobre un muro que se secaba lentamente, se derrumbó con la velocidad de una dolorosa revelación. El pasado de Elena no era solo un secreto, era una bomba de relojería que acababa de estallar entre ellos. De repente, el faro del coche en la esquina parpadeó 2 veces, una señal inequívoca. Elena se apretó las manos contra la boca, los ojos desorbitados. Sabe que estoy despierta, me vio en la ventana. Leo dejó de sentir el dolor de la traición. La crisis era real, urgente. Él encaró a la mujer que amaba, la mujer que lo había usado y que quizás lo amaba de verdad. La rabia se mezcló con el instinto de protección. Él era el padre soltero, el pintor de paredes, el hombre que siempre había reparado lo que estaba roto. Y ahora tendría que decidir si valía la pena arreglar un corazón que tenía una grieta tan profunda como un escándalo nacional. «No vas a usarme», declaró Leo, su voz firme como nunca. «Pero tampoco vas a caer. Cuéntame el resto. Exactamente lo que Marcus quiere. ¿Y qué hará si no lo consigue?» La fría noche de la crisis cayó sobre la casa, y el muro, antes símbolo de esperanza y un nuevo comienzo, ahora era solo él. El escenario estaba listo para un enfrentamiento a punto de comenzar, una confrontación donde la diferencia entre lo simple y lo elegante sería lo único que realmente importaría. Estaban juntos en el ojo del huracán, pero separados por el abismo de la desconfianza recién sembrada. El olor a pintura fresca ya no podía enmascarar el olor a peligro. Elena se derrumbó, las lágrimas que había contenido durante meses finalmente rodaron sin freno. La confesión salió en un susurro ronco, pero el peso de esas palabras era mayor que cualquier grito. Explicó que Marcus no buscaba dinero, sino control y venganza. Su fortuna era mayor que cualquier cosa que ella pudiera ofrecer. Él quería verla destruida públicamente por haberse atrevido a abandonarlo y exponer la fachada de marido perfecto que él mantenía en la élite. El muro, la reforma, todo era solo la excusa para entrar en su vida, demostrar la fragilidad de su nuevo comienzo y hacerla caer de rodillas, implorándole que la salvara de la vergüenza pública. Tenía pruebas de reuniones confidenciales de su empresa, información que podría arruinar la credibilidad que tanto luchó por construir. Leo escuchó cada palabra. El ruido seco de la sirena de un coche lejano atravesando el cristal de la ventana. El olor fuerte de la pintura fresca, que antes era el aroma del trabajo y la honestidad, ahora parecía el olor acre de un disfraz. Él no era un hombre de salones ni de grandes finanzas, pero sí un hombre de soluciones prácticas. En su mundo, las paredes se rompían y las grietas se reparaban. Vio a Elena, no a la mujer de portada de revista, sino a la persona aterrorizada bajo la seda y la elegancia. «Él no va a destruirte», dijo Leo, su voz calmada, contrastando con el temblor interno de ella. Él tomó su mano. Si él quería un escándalo, lo tendrá, pero no el que planeó.
Vamos a usar lo que él cree tener y lo volveremos en su contra. Leo no ofreció un duelo o una pelea física. Ofreció la verdad, el único escudo que realmente poseía. La diferencia entre ellos era evidente. Él pensaba en cimientos y hormigón, ella en titulares y abogados. Pero esa diferencia era, de repente, su mayor fortaleza. Leo llamó a un contacto que tenía en la prensa popular, alguien a quien ya le había pintado la casa y que le debía un favor. Él no revelaría el secreto corporativo, pero plantaría la historia a su favor. La noticia salió 2 días después, no en la crónica social, sino en las páginas de cotilleo más leídas de Internet, donde la ironía era tratada como arte. El titular era sencillo y mordaz. La dama de hielo de la construcción encuentra calor humano en la pintura fresca. El reportaje trataba sobre cómo Elena, cansada de la superficialidad de su círculo, se había enamorado del humilde pintor de paredes, un padre soltero que le enseñó el valor de la sencillez y de la tierra. El artículo era pura fantasía romántica de cuentos de hadas modernos, pero tuvo un efecto poderoso. Humanizó a Elena y desarmó el arma de Marcus. Si ella ya estaba públicamente involucrada con un hombre sencillo, cualquier escándalo de uso o infidelidad de baja estofa parecía ridículo. Él no podía humillarla con el contraste, pues ella lo había abrazado primero. Marcus intentó reaccionar, pero la narrativa ya estaba establecida. Cuando él intentó usar la información corporativa, Elena, aconsejada por Leo a ser honesta sobre sus propios errores, preparó una respuesta rápida con su equipo de abogados. La exposición fue dolorosa, pero controlada. El miedo se transformó en resentimiento, y el resentimiento dio paso a la determinación. Los meses siguientes fueron de lenta reconstrucción. Leo continuó pintando, y Elena siguió trabajando, pero ahora tenían un proyecto en común, más grande que cualquier muro: la confianza. Leo no podía borrar la mentira inicial, pero podía construir un futuro donde ésta no existiera. Él descubrió que el mundo de Elena estaba hecho de presión invisible y expectativas abrumadoras. Ella descubrió que el mundo de él estaba hecho de callos en las manos y la certeza de que la jornada laboral siempre terminaba, permitiendo un tiempo para sentarse en la terraza. El muro, ahora totalmente seco y en un tono de verde suave que combinaba con el follaje del jardín, ya no era un símbolo de disfraz. Era el límite entre dos vidas que se habían encontrado. Un sábado soleado, Leo estaba en la acera, terminando de cargar sus botes de pintura para un nuevo trabajo, cuando vio a Elena salir por la puerta, vestida con unos vaqueros gastados y la camiseta holgada de él, con una discreta mancha de pintura blanca. Ella estaba descalza y reía mientras la hija de Leo intentaba mostrarle cómo plantar una pequeña planta de albahaca en el jardín. El contraste, antes motivo de conflicto, ahora era la belleza de la unión. Elena lo miró, con una sonrisa genuina y relajada, algo que él nunca había visto en el primer encuentro. «No huyas. En pintor», dijo ella, con la voz llena de complicidad y cariño. «Prometiste que harías la barbacoa hoy». Leo sonrió, sintiendo el calor del sol en la espalda y la certeza en el pecho. Se detuvo a las puertas de un nuevo camino, pero esta vez no estaba rompiendo reglas. Estaba escribiendo las suyas. Él era el padre soltero, el pintor, y había aprendido que hasta el corazón más elegante podía ser repintado, siempre y cuando la base fuera fuerte y verdadera. Esta historia nos recuerda que el amor a menudo aparece disfrazado, incluso de bote de pintura y fachada. Exige más que atracción. Exige el coraje de ser honesto y la humildad de aprender a amar un mundo que no es el tuyo. Si esta historia tocó tu corazón
y te hizo reflexionar sobre las barreras que creamos. Dale a me gusta al vídeo, suscríbete al canal para no perderte las próximas narrativas y compártelo con quien necesite un recordatorio de que las diferencias pueden ser la mayor fuerza de una relación. ¿Qué parte te emocionó más? Deja tu comentario y prepárate para la próxima historia, donde el destino conspira de formas aún más inesperadas.